La doctora Karen Gurley comienza su charla de texto preguntándole a su audiencia que piense acerca de su vida sexual. Yo les invito a hacer lo mismo. Muchos de ustedes pensarán acerca de su vida sexual con otras personas, con ustedes mismos, pero yo les quiero invitar a que piensen en cómo su vida sexual se relaciona con dinámicas sociales mucho más profundas. Y en este sentido estoy hablando de la brecha orgásmica. Las mujeres cis heterosexuales experimentan menos orgasmos que los hombres cis heterosexuales y las mujeres cis lesbianas. La brecha orgásmica se refiere a esta disparidad en la frecuencia orgásmica entre mujeres cis y hombres cis. Tradicionalmente hablando, en relaciones heterosexuales, las mujeres tienden a tener menos orgasmos que los hombres. Este fenómeno no es solamente de importancia individual, sino que también refleja cómo estructuras sociales se meten, digamos, dentro de la habitación al momento de tener relaciones sexuales. Por lo tanto, esto refleja cómo dinámicas socioculturales van a afectar directamente nuestro placer, nuestra satisfacción sexual y además la inequidad de género. Ya diciendo esta introducción, espero haberles llamado la atención un poco con respecto al tema, así que voy a empezar a saludarles. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonia, te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ningún nuevo video. Como habrán podido ver por el título del video y por la introducción que les hice, hoy día les voy a hablar sobre la brecha orgásmica. Como ya les adelanté un poco, les voy a comentar qué es, por qué es importante y cosas que podemos hacer respecto a esta para disminuirla. Al final del video les voy a invitar a una reflexión, así que espero que lo puedan ver completo porque es un tema demasiado importante, siento yo. Y para la construcción de este video utilicé 4 papers que van a estar linkeados en la cajita de descripción, donde ahí también van a encontrar mis redes sociales, entre otras cosas, pero si ustedes quieren leer esos papers, se los recomiendo mucho, porque obviamente aquí yo seleccioné la información, voy a seguir más. Yo seleccioné la información que yo creí importante para este video, para que no fuera un video larguísimo, y espero haber podido lograr bajar esa información y traérselas a ustedes y provocar un poco una reflexión, lo que sea, así que sin nada más que decir, démosle con el videito. ¿Qué es la brecha orgásmica? El estudio que voy a utilizar a continuación se llama The Big O, influencias socioculturales en la frecuencia orgásmica y la satisfacción sexual en mujeres. En resumen le vamos a decir The Big O. Estudios más recientes señalan que hay una diferencia significativa en la frecuencia orgásmica entre hombres y mujeres en relaciones heterosexuales. En este sentido, los hombres reportan tener orgasmos el 95% de las veces, mientras que las mujeres en configuraciones heterosexuales reportan tener 65% veces orgasmo. Es decir, solamente por estar en una relación heterosexual, la cantidad de orgasmos va a disminuir, porque al compararlo con la cantidad de orgasmos que tienen en un solo sex o en una masturbación, pero digámosle como solo sexo autónomo, es una tasa mucho más alta que cuando tienen sexo en parejas. Esta brecha orgásmica revela problemas mucho más allá de las meras estadísticas, sino que también habla sobre dónde ponemos como sociedad el placer femenino al estar teniendo encuentros sexuales. Finalmente, la brecha orgásmica es un reflejo de la inequidad sexual y las actitudes sociales respecto al placer femenino. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la brecha orgásmica? Bueno, la brecha orgásmica está compuesta por muchos factores que debemos considerar, pero como feminista les traje algunos de los que encuentro que son más importantes para poner atención y cosas que realmente podemos hacer. Y uno de esos factores son los factores socioculturales. Son todas estas creencias que tenemos respecto a los géneros, a lo que es el sexo, entre otras cosas. Los roles de género tradicionales indican o dictan que los hombres son los iniciadores de la actividad sexual, mientras que las mujeres, aquí hombre cis, mujer cis, ¿me entienden, no? Las mujeres son las que reciben eso y no tanto las iniciadoras. Y no se promueve un rol mucho más activo por parte de las mujeres. Esta dinámica puede llevar a que el placer femenino sea dejado de lado.
en los factores socioculturales también juega un rol la religión, como un aspecto de las personas, o la espiritualidad, como quieras decirle, pero en el estudio que es de Dick O, se hablaba sobre la religión y se vio que en personas que eran mucho más religiosas tendían a tener menos prácticas sexuales en su repertorio, una de estas siendo el sexo oral, el que es un predictor muy fuerte del orgasmo femenino. Eso no quiere decir que porque tú seas religioso significa que naturalmente vas a tener menos orgasmos o que vas a practicar menos cosas. Lo que quiero decir es que la religión juega un rol al dictar cuáles son las normas y al adherirse a estereotipos de género muy tradicionales que debemos considerar a la hora de tener relaciones sexuales y dónde ponemos el placer, porque además muchas de las religiones castigan el placer. Un segundo factor que juega en la brecha orgásmica son las actitudes sexuales. Las normas sociales acerca del sexo generalmente tienden a provocar en la mujer culpa y vergüenza. La culpa generalmente se da más en contextos de solo sex, como la masturbación, porque la masturbación está muy relacionada a prejuicios y estereotipos de que, por ejemplo, te van a poner los dedos curvos, que te vas a quedar ciega, entre otras cosas, solamente por conocer tu cuerpo. En cambio, la vergüenza es por este castigo a la promiscuidad femenina. Y todo esto puede afectar a la asertividad sexual de las mujeres, por lo tanto, finalmente afectando su satisfacción sexual. Otro factor son los dobles estándares sexuales. Por un lado, la sociedad promueve y como que promueve, sí, pero que glorifica a la promiscuidad masculina mientras estigmatiza la promiscuidad femenina. Un hombre es galardonado por tener más de una pareja sexual, mientras que una mujer tiene que mantenerse virgen y tiene que ser casta, pura y que nadie la haya tocado porque eso le hace perder su valor, ¿no es cierto? Eso dicta la sociedad. Y esto es un doble estándar. También está el complejo de Madonna Whore, que creo que es de zorra, no sé muy bien cómo, pero finalmente que hay dos categorías de mujeres, las zorras y las santas. El doble estándar sexual puede inhibir finalmente una comunicación abierta acerca de los deseos y necesidades de las mujeres, impactando finalmente en los orgasmos o que estén realmente disfrutando de las cosas porque no están permitiéndoles hablar de las cosas que realmente les gustan o comportarse de la manera que realmente quieren comportarse. Otro factor que va muy linkeado con todo lo anterior es el sexismo/machismo. El machismo se manifiesta en nuestra vida cotidiana de diferentes maneras y también se manifiesta en los encuentros sexuales, y este puede manifestarse de dos maneras principalmente: el machismo benevolente y el machismo hostil, cada uno teniendo sus distintas formas de manifestarse y afectar a la relación y la cantidad de orgasmos que pueda tener una mujer. El machismo o el sexismo benevolente tiene una actitud al parecer más positiva hacia las mujeres y las como glorifica más, las pone en un como pedestal diciendo que las mujeres son puras, que son más cariñosas y por lo tanto que naturalmente son mucho más débiles y que requieren protección. Este afecta la satisfacción sexual y la cantidad de orgasmos, pero no tanto como sí afecta el sexismo hostil, que al contrario del anterior, este presenta actitudes mucho más negativas hacia las mujeres, que se pueden caracterizar por desdén, agresión, desprecio, entre otras cosas, hacia las mujeres. Esta forma de sexismo usualmente también tiene acciones en contra de las mujeres, como acciones derogatorias, entre otras, que va a afectar directamente a la cantidad de orgasmos que tengan ellas. Además, este tipo de sexismo refuerza roles de género tradicionales que colocan el placer masculino como el centro de todo. Y otro factor que yo creo que ya se está hablando en esta conversación es los guiones sexuales o sexual scripts que se da en la sociedad dado por este machismo, y es donde colocamos nosotras el placer masculino en nuestras relaciones sexuales. Está este mito de que las mujeres les toma mucho más venirse o que el orgasmo femenino es mucho más complicado, pero como dije, es un mito. Estudios han señalado, y como señala la doctora Karen Gurney en su charla, que el tiempo para alcanzar el orgasmo en contextos individuales, o sea, es decir, masturbación, entre un hombre y una mujer son los mismos. Eso quiere decir que para llegar al orgasmo no es mucho
no es mucho más dificultoso ni más demoroso, sino que es exactamente el mismo. Este concepto erróneo afecta muchas más cosas en la sociedad, como por ejemplo cómo se debe ver el sexo, cómo tu cuerpo debe responder a ciertos estímulos, respuestas de tu cuerpo esperadas respecto al orgasmo, por ejemplo la eyaculación o el squirt, que no necesariamente va a ir acompañado de un orgasmo, y muchos otros aspectos que están dictados bajo normas sociales de lo que constituye un buen sexo. Una vez que ya les comenté cuáles son los factores que afectan a la brecha orgásmica, les quiero comentar por qué es importante, y para poder ilustrar mejor mi punto de vista voy a también a utilizar los hallazgos de los estudios que fui leyendo y también de las frases que dijo la doctora Carmen Gurney en su charla de TED Talk. Entonces, esta charla está en inglés lamentablemente, así que intenté traducirlo lo más fiel a lo que ella quiso decir, pero sin embargo recomiendo muchísimo ir a escuchar su charla, porque el cómo traducir estas cosas a veces puede ser que no esté dando el mensaje que ella quería dar, así que espero haberle hecho justicia a lo que ella dijo. Así que bueno, una de las frases que a mí más me impactó y que promueve la reflexión de la doctora Carmen Gurney es la siguiente, la voy a leer. La doctora Carmen Gurney utiliza esta frase que dice: porque es el género el que es responsable por la inequidad en la experiencia de los orgasmos, no la anatomía, no la capacidad de placer, sino que es de quién el placer está siendo priorizado como más importante. Como sociedad, nosotros aún seguimos suscribiendo la idea de que el placer femenino no es tan importante como el masculino. Esa es una frase en la que ella dijo que encuentro que es súper importante. También ella señala que el patriarcado se muestra a sí mismo en la manera en que los hombres y las mujeres tienen sexo juntos. Y yo quiero aquí reflexionar, ¿por qué el género tendría que impactar en mi satisfacción sexual? Esto implica que muchas de nuestras acciones están dirigidas por la enseñanza. Esto quiere decir finalmente que el sexo es aprendido. Lo que aprendemos a hacer en la cama usando unos binoculares, unos paradigmas sociales que dictan lo que hace una mujer y lo que hace un hombre. La idea de que el sexo real es solamente el pene dentro de la vagina, penis in vagina sex, está completamente errada, y es solo un tipo de sexo que beneficia la anatomía masculina mucho más, pero no es el único tipo de sexo, y por eso me carga el concepto de virgen, por eso me carga la escala de petting en la consulta de riesgo, digamos, de actividad sexual de los adolescentes, y les voy a hacer un video respecto a eso. Hay que eliminar esta idea de que el único sexo válido es el sexo de pene en la vagina. Espero que en la búsqueda de maneras mucho más placenteras para las mujeres no se disminuya el placer masculino. No estoy intentando decir que el sexo masculino no vale, sino que tiene la misma importancia que el placer femenino. Solo me pregunto si solamente por el hecho de que vas a tener sexo con otra persona, ¿por qué vamos a haber impactado nuestro orgasmo? ¿Dónde en este encuentro tus necesidades sexuales toman lugar? La doctora Carmen Gurney también pregunta: ¿estás de acuerdo con eso? ¿Is it okay with you? ¿Cómo se alinea con tus valores acerca de la equidad y las otras áreas en tu vida? Y finalmente, otra de las frases que quiero decir, que la obtuve de un podcast de una de mis youtubers favoritas, que es Hannah Whitson, en su podcast Doing It. No me acuerdo qué capítulo, sino que solamente me acuerdo que lo escuché y me quedó en la memoria. Ella señala, y creo que esto es clave, resume todo lo que les he dicho, que es la siguiente frase: todo es acerca del sexo, excepto el sexo, que es acerca del poder. Para ir terminando ya con el tema de la brecha orgásmica, quiero señalar cuáles son las cosas que podemos hacer respecto a esta. Hay muchas cosas que podemos hacer tanto personalmente como socialmente, pero como les comuniqué en el inicio, este es un problema estructural de la sociedad. Entonces las cosas que podamos hacer personalmente va a cambiar nuestro placer en la cama y probablemente podría empezar a cambiar las tendencias sociales. Pero es un problema mucho más social. Entonces el primer paso, que yo también estoy haciéndolo con este video, es informar y dar a conocer respecto a estas temáticas que son muy poco conversadas. Mientras más gente sepa de este fenómeno, más cosas podemos hacer, porque más gente va a saber que esto existe y que está pasando. Esto no es algo que se va a solucionar por una persona,
sino que por varias. Otra cosa que podemos implementar a nivel personal es la asertividad sexual. De acuerdo con los hallazgos del estudio de Big O, la asertividad sexual, que es esta habilidad de expresar las necesidades sexuales, los deseos y los límites de manera clara y cómodamente, se encontró que es el predictor más consistente de la satisfacción sexual y por lo tanto de la tasa de orgasmo. Esta habilidad incluye el comenzar actividad sexual, el decir que no, el establecer cuáles son tus límites y comunicar cuáles son tus preferencias durante los encuentros sexuales. Esto también va a ayudarte a abogar por cuáles son las cosas que a ti te gustan y poder decir qué es lo que quieres sin miedo a que te juzguen o como este miedo al rechazo, que hoy sí te pueden rechazar, pero no te va a dar miedo finalmente que te rechacen. Otra cosa que podemos hacer es luchar porque haya educación sexual integral. La educación sexual integral es algo que va mucho más allá de la anatomía y es algo que se relaciona con el curso y ciclo de vida. Yo personalmente he visto muchos memes que hablan sobre estos como hombres que tiran bien, digamos, que señalan saber dónde se ubica el clítoris. Y yo como, ok, lo sabes, ¿y ahora qué? Y encontré justamente un estudio que se titula, lo voy a leer porque es un título largo. El conocimiento del clítoris se traduce en orgasmos. La interacción entre el conocimiento del clítoris, los guiones sexuales por género y la experiencia orgásmica. Este encontró que pese a que en algunos escenarios el conocimiento del clítoris sí se traduce en orgasmos, esta relación es un poco más complicada, más compleja. Este estudio encontró que en situaciones o contextos de solo sex, es decir, masturbación, en este caso de femenina, sí se traduce en mucho más orgasmos, lo que implica que el conocimiento de la anatomía de una sí se traduce o sí tiene un rol en los orgasmos que experimentan las mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de contextos de sexo con dos personas, en relaciones principalmente heterosexuales, el estudio también encontró que este conocimiento clitoriano no se traduce directamente en un orgasmo. Finalmente, los hallazgos señalan que pese a que el conocimiento clitoriano sí se puede traducir en orgasmos en contextos de solo sexo, es decir, masturbación, muchas veces este conocimiento incluso puede entorpecer los orgasmos en encuentros heterosexuales. Finalmente, el orgasmo en encuentros de parejas sexuales está mucho más linkeado a barreras y aspectos socioculturales más que el conocimiento clitoriano. Y aquí quiero decir que la educación sexual va mucho más allá de la anatomía o de las ITS, sino que también habla sobre el deseo, el placer, el consentimiento, las fantasías, entre muchas otras cosas que van a estar, como dije inicialmente, adecuadas a un marco de curso de vida. Es abogar por tu salud y por que luchemos en contra de esta inequidad sexual. Finalmente, como sociedad también podemos poner en el núcleo de cada actividad sexual el placer mutuo más que el placer personal y considerar el orgasmo como otra recompensa del sexo y no la meta de este. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado los contenidos que les traje respecto a la brecha orgásmica. Mientras estuve haciendo este diálogo, empecé a reflexionar acerca de otras situaciones que también van a impactar en la calidad de vida y sexual de otras personas, como por ejemplo en personas no binarias, cómo afectan los guiones sexuales por género, y empecé a pensar también en, por ejemplo, cómo personas que, no sé, por ejemplo, les falta un brazo, les falta una pierna, les falta alguna parte del cuerpo, cómo esto también va a afectar en su vida sexual, digamos, porque ellos no pueden performar de la misma manera que lo harían otras personas. Y lo mismo con otro tipo de enfermedades. Así que es un tema que realmente llama la atención y promueve la reflexión. Yo creo que lo más importante es que luchemos acerca de este guión sexual y de que no solamente el pene y la vagina es lo único que importa y lo que va a dictar tu valor como persona respecto a tus prácticas sexuales, sino que todas las prácticas sexuales tienen que ser reconocidas y vistas por la sociedad como igual de importantes y capaces de dar placer
de maneras para llegar al orgasmo. Así que bueno mi gente, espero que les haya gustado mucho el video. Saben que todos los links a mis redes sociales y a los estudios que utilicé para hacerlo están en la cajita de descripción. Espero que les haya gustado mucho el make-up, el look de hoy día. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que nos vemos en la próxima y chao chao, que estés muy bien. Acuérdate, tú importas. Chaito.